Muy buenas tardes, mi nombre es Marvin Samuel Medina, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, estudiante de la clase de Derecho de los Tratados, y a continuación pues vamos a hablar acerca de la definición y la interpretación del tratado. Y podíamos comenzar pues manifestando lo siguiente, ¿verdad? Que en otras palabras pues la interpretación de los términos contenidos en las normas de un tratado internacional no debe ser conforme a un sentido general, ¿verdad? De su significado, sino que dicho sentido deberá ser congruente con la totalidad de su texto, ¿verdad? Preámbulo, además acuerdos, trabajos colaterales o prácticas ulteriores, ¿verdad? Sujetos que pueden interpretar el tratado. La interpretación de un tratado puede ser efectuada por diversos sujetos o entidades, ¿verdad? Atribuyéndosela a los diversos efectos jurídicos. En cada caso, así la interpretación puede ser realizada por los propios estados, partes de un tratado, ¿verdad? Todos ellos en conjunto, sea el tratado mismo o un acto o en un acto posterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuáles son las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. Okay. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece en su artículo 31 la regla general de interpretación de los tratados. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya que atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin en el artículo 31, párrafo 1. Esta convención acepta que puedes acudir a medios de interpretación completamente particular a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de su celebración para confirmar el sentido. Cuando la interpretación dada acuerda con la regla general en el artículo 31 del ambiguo o oscuro el sentido o cuando conduzca a un resultado manifestante absurdo, irrazonable, el artículo 32 de la Convención de Viena de 1969 se basa en la tesis de que se ha de presumirse que el texto es la manifestación auténtica de la intención de las partes y que por consiguiente el punto de partida de la interpretación es el elucidar el sentido del texto y no investigar el agnitio, ¿verdad? La intención de las partes en decreto internacional a la sumención de intérprete de la expresión de la voluntad de las partes. Obliga a definir claramente dónde y cómo se encuentra expresada esta voluntad y otorga una prioridad la expresión más directa de esta misma voluntad. La interpretación es necesaria si los términos y las cláusulas empleadas en su negocio jurídico o una norma de los tratados no son claros y tiene por objeto, ¿verdad?, determinar el verdadero sentido y alcance de los términos y su importancia crucial en caso de diferencias, ¿verdad?, internacionales cuya solución depende de la aplicación de un acuerdo, de lo que exigirá interpretar sus cláusulas. Y tenemos las clases de interpretación, ¿verdad? Por el órgano o personas que la realizan. Interpretación auténtica es la llevada a cabo por las partes en el tratado mismo, en un acto posterior. Acuerdo interpretativo, práctica posterior, interpretación doctrinal, es la llevada a cabo por los juristas, ¿verdad? En nuestro caso, internacionalistas, por medio de dictámenes, resoluciones, acuerdos científicos, institutos científicos, publicaciones, interpretación judicial. Es la realizada por los órganos judiciales internacionales y por los tribunales internos para aplicar el derecho internacional. Interpretación diplomática es la realizada por los ministerios de Asuntos exteriores de los estados interesados y se manifiesta en notas diplomáticas, circulares dirigidas a los mismos diplomáticos, incluso en decisiones órganos internos no judiciales llamados a aplicar el derecho internacional. Y la regla general de interpretación, podemos manejar, ¿verdad?, que como cualquier interpretación de las disposiciones de un tratado debe realizarse conforme a la regla general, ¿verdad?, interpretación codificada en el artículo 31 punto 11, ¿verdad?, de la Convención, punto 1 de la Convención de Viena, según la cual un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya que atribuirse en términos tratados, el contexto de estos y teniendo en cuenta el objetivo y fin, ¿verdad? Esta regla de interpretación contiene tres principios que deben conjugarse entre las
la tarea interpretadora de estos principios son, ¿verdad?, los siguientes, que son el principio de buena fe, que es un principio básico en el derecho internacional y en particular, ¿verdad?, en el derecho de tratados está regido en el artículo 2, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración de los Principios inherentes de las relaciones, amistad y la cooperación entre Estados, ¿verdad?, preparados por las Naciones Unidas. El principio de la primacía del texto, el texto constituye, ¿verdad?, la expresión más acabada de la voluntad de las partes para averiguarlo y sea aplicable en el sentido corriente, que haya que atribuirse los sentidos, los términos, las reglas, el sentido. Significa que esto no, aquello que no necesite interpretación, de modo que las palabras deben interpretarse según el sentido tengan normalmente sus contextos, a menos que la interpretación así deba conduzca o resultados irrazonables, absurdos, cuando el tribunal puede dar a efecto las disposiciones de un tratado, atribuye a las palabras empleadas en un sentido natural y ordinario. No puede interpretar estas palabras intentando darles otro significado. Ahora bien, si consta que la intención de las partes fue inferior, ¿verdad?, con los términos empleados en un sentido especial, no usual, se dará preeminencia, ¿verdad?, en su voluntad. La determinación del sentido de los términos empleados debe realizarse teniendo en cuenta, ¿verdad?, solo el estricto tratado, sino un contexto dicho, contexto para los efectos de la interpretación de esta forma por el texto del tratado en sentido estricto, integrado por tres elementos que forman a todos los efectos de interpretación del tratado, del preámbulo, parte dispositiva y anexos, ¿verdad? Tenemos lo que son los acuerdos, el principio que requiere tener también una cuenta en el final del tratado para su interpretación, ¿verdad? Y estamos hablando también de lo que es la aplicación de esta regla en general de interpretación formada por los tres principios señalados. El intérprete debe tener en cuenta también las normas pertinentes, ¿verdad?, el derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes, dado el tratado, ¿verdad?, elementos aislados. Y tenemos como medios complementarios, aunque la interpretación debe basarse ante todo el contexto del tratado, puede ser necesario a título complementario acudir a medios de interpretación, las tales como los trabajos preparatorios y las circunstancias en las que el tratado ha sido concluido, ¿verdad? Y también tenemos cuáles son las circunstancias de celebración del tratado. Mediante la inclusión de estas circunstancias, la conferencia consagró la posibilidad de efectuar una interpretación histórica del tratado. No obstante, en caso de llegar a resultados contradictorios entre la regla general y los tratados preparatorios, ¿verdad?, debe de dar la interpretación obtenida por la aplicación de la regla general, ¿verdad? Y también hablamos de las que son las reglas específicas para la interpretación de los tratados autenticados en varias lenguas. Es sumamente frecuente que los tratados estén redactados y autenticado en varias lenguas. En este caso, conforme al artículo 33, número 1, la convención en el texto hará igualmente fe. En cada idioma debe presumirse que fue intención de las partes al escoger términos y nóminos en cada una de las lenguas. Sin embargo, la convención, la versión del tratado en idioma distinto en el que haya sido autenticado, solo será considerado como auténtica si el tratado así lo dispone, las partes así lo conviene. Y tenemos otras reglas de interpretación no corregidas, ¿verdad?, que es la máxima del efecto útil. La interpretación de una cláusula de un tratado debe hacerse posible que la función práctica o realice la misión política para la que fue concebida, alcanzado su objeto, y el fin intérprete debe imponer que los actores del tratado han elaborado la disposición para que se aplique, de forma que entre las varias interpretaciones posibles debe escoger aquella que permite su aplicación específica. Y según el Tribunal Internacional de Justicia, la aplicación de esta máxima no puede hacerse sin tener en cuenta la letra y el espíritu de la cláusula interpretada. Y tenemos como sujetos que pueden, la interpretación de un tratado pueden ser los siguientes, ¿verdad?, efectuados por los propios estados en parte, ¿verdad?, que tenemos la regla de interpretación, principio de buena fe, interpretación de los tratados internacionales. Y con esto concluimos y muchas gracias, ¿verdad? Es todo por nuestra parte y buen día.